Básicamente tenemos que ver las características. Aquí vemos algunos ejemplos de de estos robots que no sé si los hayan visto. O por ejemplo aquí hay una imagen de para contestar un teléfono celular en el dedo. Y bueno, dentro de las definiciones de requerimientos, decíamos, están las dimensiones de la tarjeta. Los periféricos que van a tener. Por ejemplo, periférico puede ser un conector USB, puede ser un conector de audio, un jack de 3.5 milímetros, puede ser un conector de alimentación, pueden ser muchos conectores. Todo eso pues lo tenemos que definir nosotros. Las interfaces, pues también, ¿qué tipo de interfaces va a tener? Interfaces puede ser algún comunicación inalámbrica o algún tipo de conector especial. Esto se refiere a las interfaces. La tarjeta puede tener cualquier forma, no necesariamente tiene que ser rectangular, cuadrada, puede tomar cualquier forma. Va a depender mucho de la carcasa o de dónde lo vayan a utilizar. Por ejemplo, en este tipo de dispositivos pues tiene que tener una forma diferente. No necesariamente va a ser de esta manera, de una forma rectangular siempre. Aquí vemos una imagen de esta tarjeta y bueno, esta es la forma que toma. Los precios también es muy importante saberlos, cuánto va a haber, cuánto va a costar la tarjeta. La disponibilidad de los componentes, aquí también es muy importante, porque más ahorita con el déficit de componentes semiconductores, si nosotros empezáramos a diseñar con componentes que no hay en el mercado actualmente, pues no nos llevaría mucho tiempo poderlo ensamblar. Actualmente ahorita con la materia de proyecto de sistemas embebidos que estamos haciendo una tarjeta, es muy importante buscar la disponibilidad de los componentes, porque ya hemos estado buscando de varias marcas y hay algunos que no están en existencia, o dice que fecha próxima de entrega, por ahí manejan hasta del próximo año. Entonces una tarjeta que consideremos esos componentes que no van a existir en el mercado, pues es riesgoso hacer el diseño. Por ejemplo, si consideráramos en esta materia o en la de sistemas embebidos, proyecto de sistemas embebidos, que tuvieran que entregar una tarjeta funcionando, pues ya con buscar componentes que no hay en el mercado actualmente, pues ya estarían reprobando la materia. Por eso es importante ver qué disponibilidad hay de los componentes. Ahorita no se preocupen porque vamos a trabajar con componentes que yo que sí tengo y que podemos utilizar. Funcionalidad también es muy importante, qué tipo de tarea o actividad va a hacer la tarjeta, condiciones de operación y tablas comparativas. Les comentaba que hay que hacer un diseño de un diagrama bloques, si va a llevar microcontrolador, microprocesador o qué va a llevar, qué tipo de sensores, qué tipo de drivers o de fuentes de alimentación. Eso también hay que hacerlo siempre, un diagrama bloques. Todavía sin especificar los componentes. Ya una vez que tengamos las funcionalidades de acuerdo al diagrama bloques, aquí ya más o menos podemos darnos una idea de qué se va a conectar con qué. El microcontrolador con los sensores, con el driver, con la fuente de alimentación. Todo esto pues tenemos que diseñarlo mediante un diagrama a bloques. Aquí lo que podemos observar es que no especificamos todavía eléctricamente qué va a llevar, un capacitor, una bobina, o sea, todavía es un diagrama a bloques. Como tal es algo genérico. Ya cuando hacemos la tabla comparativa y empezamos a definir ahora sí los requerimientos, pues ya viene la definición de los componentes. ¿Qué vamos a definir de los componentes? Bueno, pues la funcionalidad, el costo, las capacidades de procesamiento y almacenamiento, el número de terminales, el encapsulado, el consumo energético, etc. Hay empresas, aquí lo marco en azul, en este contorno azul, que se dedican a suministrar muchas marcas de componentes. Eso es lo que vamos a hacer nosotros. Buscar a través de estas empresas, que pueden ser Mouser, Newar, DigiKey, Arrow, Octopar, entre otras. Estas son de las más importantes. Aquí lo que vamos a hacer es la búsqueda de los dispositivos. Ahorita ya no consideremos que nuestro diseño vamos a buscar en la tienda de la esquina,
los componentes porque ahí muy probable no los encontremos y tampoco tienen stock muy altos, muy grandes. Entonces aquí hay que considerar en estas empresas que se dedican a suministrar componentes de Qualcomm, de Nordic, de Atmel, Microchip, de Philips, de Texas. Generalmente estas empresas muchas veces no venden directamente, algunas sí. Texas puede vender directamente los componentes, pero a veces dice, bueno, yo me tardo en tanto tiempo porque te lo tengo que mandar a México, está en Estados Unidos. Entonces toma un poco más de tiempo y hay que considerar los impuestos de importación y varias cosas que se van a ver pues un poco más complicados, un tiempo más largo en comprar componentes directamente con la empresa. Lo que nos conviene es buscar estas empresas, generalmente ya hay en muchos países. México tiene ya algunas de estas que podemos nosotros comprar. Muchas de ellas están ubicadas en el norte del país o en Guadalajara, más al centro, y no tardan tanto en entrega. O sea, cuando me preguntan cuánto tiempo nos tarda entregar Mouser o Neewer o DigiKey, Mouser en un promedio de 3 días, 4 días está entregando, y eso ya es más o menos el tiempo. Puede ser 2 días han llegado a entregar o 3 días, son rápidos en entregar, porque nuestra tarjeta generalmente no va a manejar una sola marca. Podemos manejar un microcontrolador de Texas, un amplificador operacional, por ejemplo, de ST, una memoria de Motorola, algún sensor de temperatura de Analog Device. O sea, al final no todas las empresas venden los componentes para hacer nuestros dispositivos. O sea, tenemos que buscarle de varias empresas. Por eso, todos estos pues los engloban estas empresas de acá. Y es a nosotros donde vamos a estar buscando nuestros componentes. Ya no pensar en la tienda de la esquina, porque les decía ahí el stock se acaba y ya no tendríamos para hacer un proyecto completo. Entonces, pues resulta que no todas las empresas, por ejemplo la de telecomunicaciones, se llama, no sé si han escuchado de este Espressif. Ese hace un microcontrolador que se comunica con Wi-Fi. O sea, tiene el dispositivo para comunicarse vía Wi-Fi, que es muy barato. Es una empresa, me parece que es china, y vende dispositivos desde $1 o creo que de $0.50 para el caso de Bluetooth. O sea, estamos hablando de 10 pesos, 20 pesos, los componentes que podemos encontrar con estas empresas. Entonces, digo, directamente es muy difícil estarle comprando a ellos, sabiendo que esta viene de China, esta de Estados Unidos, y así muchas empresas. Entonces lo más conveniente es tomar estas de acá, que estas son las que vamos a estar trabajando para la búsqueda de los componentes. ¿Qué opciones me dan estas empresas? Ellas se van a encargar de recabar, por ejemplo, las librerías o las bibliotecas, más que librerías, son bibliotecas, las library. Vamos a encontrar en páginas de Mouser que encontramos hoja de especificaciones, modelos 3D, footprint de componentes, etcétera. ¿Por qué? Porque ellos piden o solicitan la información a todas esas empresas para tenerlo en la misma página donde van a vender ellos. Entonces eso es bastante bueno porque nos ahorra mucho tiempo. Entonces aquí podemos definir componentes muy rápidamente, definición de componentes. Más adelante, ahorita no sé si tenga red, vamos a hacer un ejercicio de búsqueda de componentes y cómo tienen filtrados para ahorrarnos tiempo en la búsqueda. Okay, entonces todas esas características las podemos filtrar. Por ejemplo, podemos ver cuál es el de menos consumo energético, el de menos costo, el de capacidad de procesamiento justo para nuestra aplicación, número de terminales también a la medida, porque luego piden componentes que tienen 100 terminales y nada más ocupan 2. Entonces eso no es muy caro. Entonces tendríamos que buscar a la medida los componentes. Ya una vez que definimos los componentes, podemos bajar los modelos y hacer el diagrama esquemático. Hacer la simulación eléctrica, identificar, por ejemplo, corrientes y voltajes, qué pasa con la corriente baja y con la corriente baja, la alta corriente y con la baja y la alta frecuencia. ¿Qué es lo que pasa con estos componentes? Bueno,
Todo esto lo podemos descargar en los modelos de los componentes electrónicos, podemos hacer la simulación. Entonces, esta es la cuarta etapa y corresponde al diseño del diagrama esquemático. El diseño esquemático pues es este de aquí. Ustedes ya los conocen. Y aquí es donde empezamos a hacer las conexiones eléctricas, vemos la simulación, vemos los modelos de los componentes, hacemos la simulación transitoria, vemos qué pasa en el tiempo y vamos viendo la respuesta. Todo esto para corroborar el funcionamiento. Y les comentaba ya la siguiente, de que tenemos este diseño de este diagrama esquemático. Aquí vemos ya la integración de todas las etapas. Podemos simular por etapas. Por ejemplo, simulo la fuente, simulo un amplificador operacional, simulo varios circuitos y al final los integro. Entonces esto se puede hacer mediante el diseño esquemático. Aquí cabe remarcar que también tenemos que seleccionar los footprints, que es para pasarlo ya al diseño de la tarjeta. La siguiente parte es ya la consideración para la planificación, que es Consideration for Planning. Ese es el término en inglés. Les voy a manejar los términos en español y en inglés porque pues va a ser más frecuente ustedes que cuando salgan a trabajar pues estos términos sean como los más comunes, ¿no? En inglés más que en español. Consideration for Planning, y básicamente consiste en, por ejemplo, aquí podemos ver una carcasa. Aquí vemos un conector micro USB, una memoria SD. O sea, es colocar los componentes de tal forma que se puedan insertar en un chasis. Porque al final nosotros debemos de considerar esto porque pues va a ir en una caja, o en dónde va a ir esta tarjeta también debemos de considerar. Si va a tener tornillos de sujeción, ¿dónde van a ir esos tornillos? Todo eso es la consideración de cómo va a quedar la tarjeta, por dónde va a tener el conector USB, por dónde va a tener este conector de la entrada. Dice ubicación de conectores para el chasis, dimensiones y formatos del PCB, ¿no? Es lo que vamos a considerar ahí. Y ya después viene la distribución de componentes. Cuando empecemos a trabajar ya las tarjetas, ya cuando pasemos del diseño esquemático al diseño del PCB, hay que hacer la distribución de los componentes. Ese es el siguiente paso. La distribución, bueno, ya considerando que ubicamos todos nuestros conectores, nuestros periféricos, en este caso un USB que tiene que ir en una esquina, a lo mejor podría ir de este lado, un conector aquí vemos de voltaje de 2.1, bueno, ese voltaje 2.1, este es un conector de alimentación. Aquí vemos un conector, no sé si ubican este conector. ¿Como cuál es? ¿Se la hayan visto? Bueno, este es el del USB, el de esto de acá, el de puerto grande. Así se ve el conector USB, visto por la parte de arriba. Por acá entraría pues lo que sería, por ejemplo, el de este conector, ¿no? Entonces, este es el conector para el USB. Podemos ver push button de este lado, aquí unos dip switch y algunos botones, ¿no? O conectores de alimentación. Aquí dice batería, ok. Conectores de batería. Entonces, tenemos que hacer la distribución de los componentes. Dice, para organizar la capa organización de la capa de etapa para optimizar la trayectoria de las pistas trace. Separación y organización de las etapas para evitar interferencias. En esta imagen alcanzan a notar que esta etapa se parece mucho a la de arriba, parece una copia. En realidad son etapas seccionadas, es decir, se hace esta organización de esta etapa y se replica, pero no se va a mezclar. O sea, al final son etapas separadas. Eso es lo que tenemos que hacer. Lo mismo la fuente de alimentación. Generalmente la fuente de alimentación pues va a tener todo lo de la alimentación en una sección. No va a estar un conector de alimentación aquí, otro acá y otro acá, porque eso llevaría a que las pistas quedarían no optimizadas.
Si mi diseño así lo requiere, pues lo tengo que hacer, pero si no, yo organizo por etapas. Por ejemplo, aquí vemos la etapa del USB y sus componentes que se necesitan para el USB. Ajá. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, aquí vemos un microcontrolador, necesita algunos componentes, un botón. Todo esto de la parte digital pues va separado. Los conectores, bueno, van aquí en esta parte interna, aquí se colocaron para no causar conflicto. Y bueno, todo lo que alcanzan a ver está uniformemente distribuido. Aquí vemos que esto se parece a una copia. Eso es como si lo pegaran y lo desplazaran varias veces. No es que esté rotado o que tenga un ángulo diferente, todo lo que se busca es que sea uniforme. Ajá, por eso hablamos de la organización de las etapas y de optimizar cada una de las etapas. Dice trayectoria óptima de los buses, de las pistas de alta frecuencia. Bueno, aquí también es muy importante que los componentes que manejen alta frecuencia pues se encuentren cerca de los componentes que están operando con esa alta frecuencia, es decir, no separarlos. Ajá, por ejemplo, aquí podríamos ver, no se alcanza a ver muy bien, pero básicamente los osciladores de cristal que necesitan los microcontroladores se van a encontrar muy cercano a los microcontroladores. Entonces, sí queda clara esta diapositiva, organización de las etapas. Ok. Después dice consideración de la distribución de los componentes. Para hacer la distribución de los componentes dentro de cada etapa, dice comenzar con la colocación de componentes grandes, principales críticos. Esto podrían ser microcontroladores, DCPs o FPGAs, y luego colocar los componentes como resistencias y condensadores alrededor de ellos. O sea, ustedes colocan el dispositivo más grande, el chip, y alrededor de ello colocan todos los demás componentes. Ajá, no ponen primero los componentes y luego tratan de ver dónde queda el microcontrolador. Y aquí lo que hay que buscar es que las resistencias queden no tan enredadas, queden lo más cercano posible a los componentes que van a alimentar. Ajá, en lo más que se pueda posible. Ajá. Dice utilizar, bueno, estas medidas, que es una rejilla de 50 mils o de 100 mils, que básicamente es 1.27 milímetros y 2.54 milímetros. El grid, si recuerdan, es lo que manejábamos en el Altium, que ahorita vamos a abrirlo, y ese es el grid, son la cuadrícula que observan en el Altium al momento de empezar a hacer el diseño del PCB. Ajá. Dice como rejilla de componentes, utilizar los componentes para estos, o sea, básicamente para los encapsulados o conectores vamos a utilizar esta rejilla. Y cuando son componentes como resistencias, capacitores, componentes ya pequeños, vamos a utilizar 25 mils, o sea, en lugar de 50 nos vamos a ir a 25 mils. ¿Para qué? Para que busquemos la uniformidad. Cada separación va a ser de 25 mils. Después, otra consideración, la tercera. Todo esto estamos en la distribución de los componentes. Ya hablamos de la distribución de las etapas, o la separación de las etapas. Esta es la distribución de los componentes de una etapa. Ajá. Aislar la sección analógica, digital y fuentes de alimentación. Aquí es muy importante no mezclar las etapas. Si tengo mi fuente de alimentación, va a estar en un lado diferente a la señal analógica o a la señal digital. Entonces aquí está. Por ejemplo, en esta tarjeta, aquí ustedes pueden ver que esto va a corresponder a la fuente de alimentación. O sea, de este lado. Todo lo de la fuente de alimentación está como agrupado. No es que tenga un componente por acá, porque esto va a ser lo menos eficiente y va a generar mucho ruido. La etapa de comunicación pues se va a encontrar de este lado. La etapa del procesamiento digital, pues aquí está en esta parte. Ajá. La parte de comunicación Wi-Fi, pues está, más bien es un GPS, me parece. Aquí tenemos en esta parte. Entonces, las resistencias de este dispositivo GPS se van a encontrar por aquí. No es que yo ponga una por acá, otra por acá, porque eso va a ocasionar que pues pueda tener fallas en el circuito. Ajá.
Y bueno, aquí en la parte de abajo creo que iba un módulo de chip, un módulo SIM, que iba en la parte de abajo, y su batería. Entonces, está todo seccionado, no está todo mezclado. Entonces, a esto me refiero con el punto 3, aislar la sección analógica digital y fuentes de alimentación. O sea, debe estar seccionado, no podemos mezclarla o no debemos de mezclarla. Sí se puede mezclar, sí, pero no se debe mezclar. Luego el 4 dice: el controlador de reloj o sincronizador debe estar cercano del oscilador de reloj. O sea, vamos a tener generalmente en los circuitos digitales, como los microcontroladores, tenemos osciladores digitales. Ya en su clase más adelante que lleven microcontroladores, van a ver que necesitamos un oscilador de cuarzo, un oscilador de cristal. Ese oscilador es el que va a tener una de las más altas frecuencias dentro de nuestro circuito, por eso lo debemos de ubicar cercano posible a la fuente de oscilación. Ajá. Entonces, luego les voy a mostrar mediante un Arduino cómo el oscilador realmente sí se encuentra cercano al microcontrolador. Por eso aquí dice que debe estar cercano posible. Luego, organizar los componentes en filas y columnas orientados uniformemente, tanto como sea posible. Es decir, las resistencias las vamos a separar, pero todas deben estar parejitas. Y eso es lo que vamos a ver en tarjetas, como la que les mostraba aquí, que la separación, vamos a ver aquí, por ejemplo, si alcanzan a notar, bueno, estos puntos grises que se alcanzan a ver aquí, son resistencias, y todas se ven uniforme. O sea, no es que una esté más alejada que la otra, generalmente estas van a estar a una distancia equivalente, todas, y todas a la misma altura, no tiene otra altura diferente, y eso es lo que menciona en este punto. Filas y columnas orientadas uniformemente tanto como sea posible. Dice los componentes con polarización, mantener la misma dirección. O sea, si el capacitor tiene la terminal negativa hacia arriba y va a haber un capacitor al lado, también con polaridad, pues también lo pongo con polaridad negativa hacia arriba. O sea, mantener la misma dirección. Si un diodo va ahí también con terminal negativa, lo coloco en esa misma orientación. Lo que pasa que luego a veces y eso sí les ha llegado a pasar, ponen capacitores en un lado, lo ponen en un sentido, en el otro lo invierten. Y cuando lo van a soldar se les olvida que lo tenían que invertir. Lo soldan como el que estaba al lado. Entonces, cuando lo conectan, pues es cuando se llega a dañar. Entonces, es más fácil cuando ya lo retiran y saben que lleva la misma orientación, porque de esa manera se la conectan. Entonces, la misma dirección. La polaridad de estos componentes debe indicarse en la serigrafía. También deben indicar cuál es la terminal negativa y cuál es la positiva. En el punto 6 dice: mantenga por lo menos un espacio de 40 milésimas de pulgadas o 1 milímetro entre componentes y el espacio de 100 mils o 2.54 milímetros de componentes al borde de la placa. O sea, entre componente y componente al menos 1 milímetro. Entre componente y la placa, la orilla de la placa debe de haber al menos 2.54 milímetros. Es decir, no lo dejen a la orilla tanto, ¿no? Porque pues esto no es recomendable, porque pues se puede destrozar fácilmente. Inclusive para las máquinas que colocan los componentes, que vamos a ir viendo más adelante, pues esas medidas les causan problemas en el momento de ensamblar la tarjeta. Ubicar conector. Se ubican los conectores en el borde o en una esquina de la placa. Los conectores de alimentación, si se fijan, este de acá es un conector de alimentación. Porque si ustedes lo hubieran puesto en el centro, ¿qué creen que pasaría si ustedes colocan un conector de alimentación en el centro de la placa? Los cables atraviesan toda la placa. Se vuelve incómodo. Imagínense que la computadora que tiene una tarjeta madre, que el conector estuviera a la mitad, que su cable tendría que estar por abajo. Pues eso
no sería tan práctico. Lo mismo estos proyectores, ¿no? Todo está alrededor, no es que el de alimentación, imagínense aquí por acá arriba. Generalmente están en la parte de atrás, todo esto para facilitar. Entonces, eso es importante. Conectores alrededor de la placa o en una esquina de la placa. Y se coloquen los condensadores de desacoplamiento, son capacitores, los condensadores, tanto como sea posible de la BCC de alimentación del componente. Ajá. Resulta que nosotros tenemos una fuente de alimentación. Voy a ponerla aquí tantito. Lo voy a poner acá. Tenemos la fuente de alimentación. Imagínense que tenemos una batería, dos conectores, positivo y negativo, y aquí aquí está la tarjeta de cobre. Aquí ingresa ya es grabado en cobre. Entonces, los capacitores de desacoplamiento se refiere a aquellos capacitores. Vamos a imaginar que este es un circuito integrado, el cual se alimenta con positivo y con negativo. El capacitor, pues uno diría, bueno, lo puedo poner aquí. Está volando de la tarjeta, bueno, lo voy a poner ahí. Pero lo que se recomienda es que este capacitor, que se llama capacitor de desacoplamiento, esto es para que si hay una caída de voltaje de este componente, no se vea el efecto mal. Entonces, este capacitor se dice que debe ir lo más cercano posible al circuito integrado. ¿Esto para qué? Por si hay una bajada de corriente, de voltaje, este suministro de la alimentación. Entonces se refiere con el 7, coloque los condensadores de desacoplamiento cerca tanto como sea posible del pin de BCC del componente. Y la 8 dice, localice LEDs de indicación en puntos prueba, interruptores, puentes y componentes ajustables con fácil acceso. Luego a veces llegaban a poner capacitores entre capacitores grandes y no se veía porque quedaba encerrado, ¿no? O tenía uno que estarlo buscando y eso pues no es tan adecuado. Interruptores lo mismo, luego lo ponían ahí como que todo juntito y no se podía mover el interruptor porque no estaba tan fácil el acceso. Entonces por eso sí es muy importante pues localizar los de fácil acceso, los LEDs, puntos de prueba, interruptores, puentes. Luego podemos hacer puentes con jumpers y no están tan accesibles. Componentes ajustables como los trimpods, o sea, los que quieren ver las resistencias variables con un desarmador. A veces luego no se puede acceder tan fácilmente al desarmador, está incómodo, entonces eso no es adecuado para la colocación o distribución de los componentes en la tarjeta. Orientación de los componentes en la misma dirección. O sea, esa parte ya creo que ya la orientación de los componentes en la misma dirección. Los circuitos integrados, todos estos van a tener dirección, entonces también lo que se busca es que sea uniforme y que tengan la misma orientación. Evitar componentes en la capa de boron. O sea, nosotros tenemos esta tarjeta que les mostraba. Si se fijan, aquí tiene los grabados, esta es la capa de top. En la de abajo, pues nada más hay y esta pila. No hay más componentes. Tratamos de evitar eso, pero cuando ya no queda otra, pues sí los ocupamos. Pero por eso dice ahí, evitar componentes en la capa de boron. Sí, porque todos aquellos que no sean montados aquí, pues hay que hacer otro proceso para volver a ensamblar ahora por la parte de abajo. Tratar de ubicar todos los componentes de SMT, o sea, de montaje superficial, en el mismo lado de la tarjeta, y todos los componentes THT en la capa de top. Al final, pues las dos van en la misma capa de top. Tanto los THT como los SMT. Dice, cuando se trabaja tecnologías SMT y
perdón, THT y SMT requieren un proceso extra. O sea, cuando ustedes mandan a fabricar una tarjeta, si todo lo hicieran con montaje superficial, les cobran un solo trabajo, que es puro montaje superficial. Pero si hacen THT, les van a cobrar otro proceso porque requieren de sacar esa tarjeta de ese proceso, ocupar otras máquinas para que coloquen todos los de TrueHole y hacer otro proceso de soldado. Pues son dos procesos, por eso es un poco más. Podría ser más caro el utilizar dos tecnologías. Deberás terminar todos los planos en un solo trazo. Ok. Esto ahorita vamos a ir viendo más adelante. Cuando se especifica el chip debajo de OK. Aquí, por ejemplo, cuando nosotros colocamos el circuito integrado, a veces luego las etiquetas están abajo del circuito integrado. Y cuando ustedes quieren revisar si funciona o no, pues no saben ni qué matrícula es, tienen que quitarlo para saber qué nombre tenía. Entonces, a veces se procura más bien ponerlo a un lado para que no quede difícil, sobre todo para inspección o retrabajo de las tarjetas y las pruebas. Todos los componentes utilizados en el lado de soldadura deben ser aprobados primero por su fabricante para emisión. Bueno, este ya lo vamos a ir viendo más adelante también, que tiene que ver con los procesos de soldadura. Eso lo vamos a hablar de cómo es el baño de soldadura o por hora de soldadura. Entonces, bajo estas consideraciones, pues más o menos sería algo así lo que estaría planteando. Podemos ver que están uniformes las distribuciones, tienen la misma orientación, o sea, aquí vemos este punto de referencia. Pues mantienen aquí la misma separación, aquí estos también están separados y tienen la misma orientación, y todos los de acá, ¿no? Entonces hay una distribución uniforme, un espaciado también uniforme, y es una orientación, dice, consistente, ¿no? Eso es lo que mencionamos en las diapositivas anteriores. Ajá. Y bueno, la separación de las etapas, también eso veíamos, la analógica de este lado, la digital y la mixta, entonces están separadas por etapas. Ok, entonces ahora sí vamos a abrir el Altium haciendo estas consideraciones. ¿Sí se acuerdan de todos? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Como ven, vamos a abrir el software. Es por eso que los diseños de las tarjetas, cuando ustedes las vean, pues mantienen todo esto que acabamos de ver, pues se mantiene uniforme, se va a mantener la distribución, los conectores, todo eso se va a ver uniforme. Eso correspondería a un buen diseño. Cuando tienen un mal diseño, pues sí se nota porque todo está como chueco, no tiene una distribución uniforme. Entonces ahí es donde ya se da uno cuenta rápidamente que no hicieron las consideraciones que se mencionaban. Ok, cerrar este. Vamos a ver si hay un red. Ok, a ver si ahorita bueno, aquí teníamos. Okay. Vamos a comenzar un proyecto de cero. No sé qué hicimos. Nos ocupamos la vez pasada. Bueno, sí saben cómo hacer un proyecto, ¿no? ¿O quieren que desde cero? Desde cero. Ok, desde cero. No hay problema. Close project. Cerramos el proyecto. Bueno, aquí ya aparece, obviamente aquí yo tengo red, ya aparece el Instituto Politécnico Nacional. Aquí le pusieron Campus Pachuca, desde el Campus Hidalgo. Pero bueno, lo hicieron los de Altium. Aquí aparecen mis datos y aquí vamos a poner, pues aquí siempre vamos a generar un nuevo proyecto, ¿no? Les decía que lo pueden grabar, si yo lo grabo en se los puedo compartir a ustedes y ustedes pueden hacer igual modificaciones.
Ajá, y si yo lo hago, ustedes lo ven, si ustedes lo hacen, yo lo veo, y se puede ir actualizando, mejorando ese diseño. Esa es la ventaja. Ahorita lo voy a manejar de forma local, y aquí le vamos a poner el nombre del proyecto. ¿Qué grupos son? 2MM3. Le vamos a poner proyecto 2MM3 de proyecto. Aquí viene el folder, etcétera, y ya nada le digo crear, es muy fácil. Aquí ya se generó de este lado, observan, ya tenemos el archivo, el proyecto, perdón. Aquí lo que no tenemos es ningún documento agregado. Aquí dice no documents added, o sea, no hay documentos agregados. Aquí yo puedo decir, bueno, vamos a agregar el proyecto. ¿Qué vamos a agregar? Les decía, de default, pues es el primero, schematic. Agrega un esquemático. También agrégame un PCB. O sea, al final estos dos van a estar enlazados. Ajá. También podemos agregar les decía que las librerías, bueno, library, yo les digo library, pero en realidad es bibliotecas en español. Ajá. Vamos a agregar un schematic library, una biblioteca de esquemáticos. Aquí ya se cambió, pero aquí lo tengo en proyecto. Aquí puedo igual seleccionar y le puedo agregar un PCB library. ¿Ok? Ya se agregó. Entonces aquí en el proyecto pues yo ya tengo estos archivos. Les decía la hoja de esquemático, la del PCB, la de la librería del PCB, o sea del footprint, y la librería del símbolo esquemático. Les comentaba que aquí pues empezamos con las librerías de los componentes. Ahorita vamos a agregar nada más uno, porque ya la sesión pasada les había subido el video de cómo generar los símbolos esquemáticos. Nada más vamos a hacer uno para que recuerden. Bueno, aquí como estamos en Schematic Library, algo pasó aquí, Control Z. Ok, me lo moví tantito. A ver, Schematic Library, ahí está. Entonces aquí pues vamos a generar nuestro símbolo. Un símbolo podría ser, por ejemplo, aquí yo puedo descargar un símbolo. Este sería un símbolo. ¿Qué componente ustedes han estado trabajando? A ver, ¿qué componente quieren que hagamos? Del que se les ocurra, del que han estado trabajando. Capacitores, ok, un capacitor. Pensaba en un transistor o en un circuito integrado, en un amplificador operacional, pero bueno, vámonos con un capacitor. ¿Un capacitor polarizado o no polarizado? Polarizado. Miren, si se fijan aquí, cada cuadro salta la imagen, porque aquí el grid está muy grande. Si yo presiono la tecla G o me voy allá arriba en View, puedo cambiar. Aquí ya cambió el grid, miren. Aquí le vuelvo a oprimir la tecla G y cambia el grid. Lo oprimo nuevamente y aquí ya está muy fino, ¿no? De hecho el grid aparece aquí en la parte de abajo. Bueno, ahorita por el mouse vamos a poner el escape. Vamos a poner el escape nuevamente. Aquí en la parte de abajo aparece el grid, que cada grid o cada cuadrito es de 1 milímetro. Aquí aparece. Las coordenadas pues aparecen de este lado, el X y el Y. Entonces donde me mueva en esta hoja cambian. Entonces yo puedo hacer con el scroll el zoom in y el zoom out. Entonces vamos a hacer el capacitor. Aquí les decía la vez pasada que ahorita seleccioné la línea, entonces puedo colocar de aquí hasta acá. Puedo seleccionar, por ejemplo, de aquí hasta acá. Y puedo, como estamos trabajando con un polarizado, aquí marcamos, damos escape para deshabilitar. Aquí, como tiene este cuadrito, no sé si lo alcanzan a ver, ese triangulito en la parte de abajo. Aquí ustedes dan clic derecho y me puede sacar otras figuras.
Vamos que ahorita desactive, control Z. Aquí podemos hacer, por ejemplo, un arco. Este arco, por ejemplo, lo puedo poner más o menos por acá. Ahí así. Y lo puedo cerrar, ¿no? Aquí. En automático me va dando ya las opciones. Ajá, ahí está. Si lo quiero un poco más, a lo mejor digo, no, es que está muy... como que le falta más curvatura, ¿no? Entonces yo puedo modificar esto, o igual puedo cambiar el ángulo, dejarlo allí. Tiene por acá otra opción. Vamos a hacer un poco más grande, por ejemplo. Por ejemplo, yo lo puedo, ya aquí le damos escape. Yo puedo generar mi símbolo esquemático como yo quiera, ¿no? Ahí tengo un capacitor. Pero todavía estas no son terminales como tal. O sea, estas nada más es el símbolo. Ajá. Lo que tengo que hacer es colocarle las terminales. Y para esto está este otro icono que dice Place Pin. El Place Pin me permite ubicar las terminales. Aquí, si hacemos un zoom, esta parte es donde se va a hacer la conexión. Entonces yo puedo dar clic ahí y puedo rotarlo con la espaciadora para rotarlo y colocarlo acá. Entonces yo ya tengo dos terminales que aparece como 41 y 42. Vamos a centrarlo. Y aquí, si yo le doy doble clic de este lado, bueno, me salió de este otro lado. Ahí está, ahora sí. Aquí aparece, cuando le doy doble clic, aparece que dice propiedades. ¿Qué información me da? Pues las coordenadas, el ángulo, el designator, por ejemplo, aquí vemos el 42. Yo le puedo poner que el designator sea el 1, la terminal sea 1 y ya cambia. Y lo mismo para acá. Selecciono. Ahí selecciono. Aquí aparece lo mismo, pero igual tengo que en propiedades desplegarlo. Y el designator va a ser el 2 y el 2. Si no quiero que salgan estos números, pues yo puedo omitirlos, ¿no? Dejarlo así. Y lo mismo con esta. Aquí aparece el 1. Con esto puedo deshabilitarlo y entonces ya no se ven. Acá tengo mi capacitor. Parámetros, bueno, no. Primero, aquí inclusive dice conexión tipo pasivo, si ahí tiene longitud en milímetros. Yo puedo cambiar muchas cosas, ¿no? A la longitud de la terminal. Ahorita está de 1.27 milímetros, que correspondería a 1000. Entonces yo todo esto lo puedo cambiar. Pero si no, ya está bien así. Quizá en todo caso le pondría aquí el signo. Aquí lo seleccioné aquí en la parte de arriba. Y le vamos a cambiar con el texto de más. Perdón, ¿esa terminal cuál es? El menos, ¿no? Y de este lado pues, le podemos poner el más. Ya lo podemos especificar muy bien. Y ya le puedo poner ya los símbolos que quiera. Igual los puedo mover porque está un poquito arriba, no es que hay que seleccionarlo. Aquí puedo mover y esto. Por ejemplo, aquí el grid salta un poco, pero bueno, lo puedo cambiar y ya moverlo más a la medida. Igual creo que, a ver, vamos a ver si aquí esto me permite igual alinearlos. Control. Ahí es. Bueno, entonces ya tengo la terminal positiva y negativa. Entonces, este es el símbolo esquemático. Entonces, aquí pues ya vemos el símbolo esquemático de nuestro capacitor. Todo esto pues lo podemos ver aquí en la parte de abajo. Tenemos proyecto, componente, propiedades. Y ahorita estamos en Schematic Library, entonces aquí le voy a dar clic. Este es mi componente 1,
que para mí se llama, el nombre vamos a ponerle como capacitor, CAP de capacitor. El designator simplemente le ponemos C y signo de interrogación. Comentarios puedo poner capacitor 10 microfarads, ¿no? Y muchas cosas. Aquí ya una descripción total del componente. Yo realicé este circuito con tales características, todo esto en comentarios, descripción aquí. Entonces ya quedó esta parte. Y bueno, vamos a salvarlo. Aquí les comentaba que estamos trabajando en el Schematic Library. Entonces yo puedo salvar, aquí vemos en la parte de arriba un disco y muchos discos. Cuando yo le doy a un disco, solamente salva el documento que estamos activos, que en este caso es el Schematic Library. Y aquí yo puedo poner Schematic, o le puedo poner my library. Y le pueden poner del 2mm4. Por ejemplo, punto Schematic Library. Salvar. Ahí está. Entonces mi librería se llama esta, My Library-2mm4, Schematic, con la extensión Schematic Library. Acuérdense que aquí yo puedo agregar todos los componentes que yo quiera, una resistencia, un circuito integrado, todo el listado va a aparecer aquí. Entonces, ahora sí en el otro, pues les decía, aquí hay que colocar los paths. Por ejemplo, aquí tenemos el place path, que es este, y yo lo puedo ubicar. Ajá. Nada más que este schematic, este path tendría que ser de TrueHold. Entonces, si le doy doble clic, aquí aparece la imagen de cómo se ve, por eso dice preview. Entonces ahorita vamos a seleccionar el multilayer. Multilayer, pues aquí lo vemos de esta manera. Fuente, terminator source, ahí lo cambié. Déjenme regresar. Ahí está. Bueno, aquí ya vemos información rectangular. Por ejemplo, aquí tenemos redondo, rectángulo. Vamos a ver qué más tenemos. Designator, carga, 0. Ok. Template. Aquí hay algunos templates ya hechos. Aquí podemos ver esta parte. Por ejemplo, se puede seleccionar redondo, octogonal, cualquiera de estos, ¿no? Entonces ahorita vamos a dejar este y vamos a ver aquí point. Okay. Vamos a hacerlo ahorita SMD. Y le vamos a poner que sea rectangular. ¿Cuántos terminales necesitamos de este? Bueno, 2. Está una y aquí está la segunda. Generalmente estas pues van a ir, se pueden rotar. Esto ya también lo podemos ver aquí en las propiedades. Por acá vemos el de rotación. Le podemos poner 90. Y le podemos poner 90. Aquí vamos a bajar de una vez el modelo 3D del diseño. Activamos. Aquí le pongo capacitor SMD Model 3D. Ahorita vamos a ver. Bueno, aquí ya se ven los modelos 3D.
En esta página de 3D Seg, o más de 3D, perdón, Content Central, estos son modelos del SolidWorks, me parece. Hay muchos lugares donde puede uno bajar estos modelos. De hecho, ahorita lo vamos a bajar de aquí y después lo vamos a bajar de otra página que suministra componentes electrónicos. Aquí vemos algunas formas, por ejemplo estos ya son de TrueHole, aquí vemos SMD, TrueHole, SMD. Vamos con el primero. Aquí pueden buscar muchos componentes electrónicos. La idea es que se traslade al diseño físico para darnos una idea de cómo va a quedar ensamblada la tarjeta y también considerar los diseños. Aquí, bueno, es modificado, el tal fecha, ahorita que descargue. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? Transfiriendo. Ahí está. Vamos a descargarlo. Y ya me registré. Se pueden ustedes registrar de forma gratuita para que les dé el acceso sin restricciones. Hay que registrarse nada más. Vamos a ver si no tarda mucho. Tenga red todavía, a ver. Es que password no vale. Es que no hay red. Haciendo falta el viento, ¿verdad? No sé por qué no quiere ingresar. Pero bueno, vamos a acceder a la otra página que les decía. Mouser México. A ver si hay. Aquí ya vamos a bajar todo el componente para ya no estarlo diseñando. Ya estaba el otro video de cuando lo hicimos. A ver. Está lenta la... Déjenme ver si hay otra red. A ver, esta de acá. Había una red aquí, ¿no? Que se conectaban. A ver, vamos a ver si entró. Ahí está. Newark Mouser. Aquí está la de Newark, también está de GKey y está Mouser. Ahorita vamos a entrar a la de Mouser, que ya tengo registro. Ahí está.
Entonces aquí podemos poner, no sé, vamos a ponerle capacitor. Capacitor SMD. Vamos a darle a buscar. Miren, aquí en capacitores, ahorita que cargue, aquí vemos diferentes capacitores, pero aquí como viene un filtrado de este lado, dice capacitores sólido, película fina, aluminio. ¿Sería de aluminio? De aluminio por el encapsulado. Ajá. Les mostraba la vez pasada algunos capacitores de este tipo de aluminio. A ver si está como... Ahí está. Y bueno, aquí ya vemos los capacitores electrolíticos de aluminio SMD de 22 microfaradios. Vamos a ver alguno de ellos. Por ejemplo, miren, es estos. Entonces aquí yo, por ejemplo, puedo darle clic aquí en esta parte y bueno, si yo quiero un capacitor de este fabricante de 220 microfarads que me cuesta $4.80, etcétera. Aquí vienen las características, quién lo fabrica, el empaquetado, cómo viene el número de serie, las temperaturas, el ancho, ahí vienen las características eléctricas. Pero en realidad yo requiero el modelo del diseño, el diseño CAD, nada más que aquí no cargo. Vamos a darle clic aquí. Sí, aquí están. Symbols y tamaño modelos. Por ejemplo, ahí ahorita ya le doy clic. Nada más que cargue. Estos mismos diseños yo los puedo llevar a mi biblioteca y descargarlos. Nada más que para esto necesitamos una conexión. Está conectado, sí. Ahí está. Símbolo, tamaño y 3D. Por la conexión lenta. Este sería el símbolo. Aquí vemos la terminal negativa y positiva. Y de este lado vamos a ver. Bueno, aquí dice Device and Footprint. Y aquí vamos a ver ya cómo es el encapsulado. De hecho tiene 4 terminales. Pensaba que nada más tenía 2, pero tiene 4. Entonces por eso está un poquito más caro. Generalmente las que tienen 2 terminales son más baratos. ¿Puedo seleccionar otro o selecciono este, como ven? ¿Qué me dicen? Bueno, ya le di descargar, a ver si está un poco lento. A ver. Descargando. Aquí ya está descargándolo, ya lo descargó. Vamos a abrir el archivo en carpeta. Déjenme descomprimirlo. Ahí está. Ok. Aceptar. Entonces parece que ya lo descargué.
Y ahora sí en el Altium que teníamos. En el Altium ya podemos abrirlo. Estamos por abajo. Termina de abrir. Ahí está. Ahí. Vamos a dejar así. Entonces aquí tenemos ya el proyecto. Decíamos, aquí está la librería. Podemos ya, aquí en Schematic o en librería documentos. Por ejemplo, aquí ya me voy a la hoja de dibujar y yo puedo importar el archivo que acabo de descargar ahorita. Aquí tiene esta opción. Esto ustedes lo pueden descargar del mismo software del Mouser para agregarlo a su proyecto. Aquí, por ejemplo, me dice abrir documento.zip, que es el que acabo de descargar. Vamos a buscarlo. Aquí está. Descargas. Descargas es este. Aquí aparece ya. Me parece que sí lo encontró. Ahí está, miren. Es el que ahorita acabo de utilizar, ya está allí. Más informe, agrega el diseño, nada más. Procesando de CAM, por favor, espera. Entonces ya descarga todo. Entonces facilita el estar haciendo el diseño y ya lo pueden utilizar. Pero todavía va a haber otra forma más rápida de hacerlo. Nada más que ahorita nos estamos yendo por las piedritas para que vayan viendo cómo se pueden hacer o ir agregando. Que se agregue. Ahí. Vamos a ver aquí. Parece que ya agregó al diseño. Y aquí nosotros ya en la página del esquemático ya nosotros podemos agregar los componentes. Aquí dice place part symbol. Vamos a poner aquí. No. Es este de acá, place part. En place part ya nosotros podemos descargar nuestras librerías. Crear componente, no importa la librería. Ya no está. Componentes, proyectos, todos. Creo que es este. No, este es el capacitor que estábamos haciendo, ¿no? Esto es micros. Misceláneos, no. No la agregó. Está fallando la. A ver, vamos a ver nuevamente. Que como no tiene red, este software para que trabaje necesita la red. Fecha de modificación. No sé. Creo que no lo descargó. Bueno,
Si no, ahorita vamos a ocupar de los que ya están. Les decía, la otra forma más rápida, pero igual también es importante que cuando no haya componentes ustedes los hagan. Cuando sí están, no hay problema, porque aquí, por ejemplo, vamos a poner un capacitor de 10 microfarads, entonces yo voy a poner aquí capacitor, por ejemplo. Aquí me aparece el mismo, ¿no? El que yo acabo de hacer, pero también puedo poner capacitor 10 microfaradios, y aquí yo ya directamente me puede dar algunas opciones, nada más que debe estar conectada a la red para que nos dé las posibles. Anda fallando mucho la red. Aquí es muy importante que el software lo tengan conectado para que no tengan este problema. Vamos a ver aquí. 10 micros, a ver si descarga alguno. Todo esto lo está descargando ahorita de la red. Por ejemplo, este de Panasonic, más o menos el que teníamos. Y aquí le vamos a decir place. Nada más que ahorita, como estabas marcando este de abajo, es que está conectándose a la base de datos del Altium. A ver si lo agregan. Se está tardando, pero ahí está. Vamos a hacer un zoom. Miren. Entonces yo puedo poner, por ejemplo, 3 capacitores. Puse 3. Y, por ejemplo, aquí nada más son 3 capacitores que tienen este signo de interrogación. Si yo agrego, por ejemplo, ahora una resistencia, le doy clic aquí nuevamente. Aquí le vamos a poner resistor, por ejemplo, un K. No hay, bueno, que lo busque aquí en esta conexión en línea, en red, pues acá hay varios, ¿no? Por ejemplo, esto que marca en color verde es porque sí está disponible. De hecho, yo cuando me ubico, aquí me dice la cantidad de componentes que hay y el costo. O sea, hay 482,000 kilocomponentes, o sea, 482,000, y cuesta cada uno .125 cada componente. Si yo me posiciono en el de abajo, ahí le di clic. Lo que pasa que cuando le doy clic me manda a la liga del componente. Aquí dice que hay 5,000 componentes y cada uno cuesta .01. Está más barato cada uno. Si yo, por ejemplo, aquí quiero ver más información, aquí me dice cuánto cuesta, quién lo vende y en dónde. Aquí no se alcanza a ver porque está la pantalla muy reducida, pero aquí me aparece Newark y otras marcas, los precios. Entonces yo ya aquí nada más simplemente, como sé que hay, le puedo decir que lo descargue, o más bien place, ubicarlo. Place para que ya lo genera la librería y el footprint, y lo voy a poder pegar aquí. Por ejemplo, ¿qué amplificador o un circuito integrado que utilizan ahorita para prácticas o algo? Ajá. Nada más para ver si hay disponible ahorita que se conecte en la red. ¿O un operacional? Un operacional. El LM741. LM741. Aquí le vamos a dar clic porque no está en nuestras librerías, pero están en estas. Hay en esta forma y en esta. Aquí lo de rojo me dice que ya no hay disponible. O sea, esto me dice que no lo venden. Entonces no voy a poner pero este de aquí sí. Que se parecen, pero habría que ver la configuración porque este termina en CN. Este sí termina en CN, diagonal NOPB.
Este lo tiene National Semiconductor, Texas Instruments. Lo hay en estos encapsulados también. Estos son estos metálicos. Y también lo hay en esto por National Semiconductor. Entonces, bueno, vamos a ver aquí. Podemos ver cuánto cuesta, sí. Aquí le damos clic en la flechita hacia abajo. Nos cuesta, bueno, dice que una unidad, o sea, por eso aparece 1 arroba, cuesta $19.36. $19. Si compran 25 cuesta 17.6, baja poquito. Si compraran 100 piezas costaría 15.22. Pero este es con DigiKey. Aquí Mouser, creo que es la otra, no tiene, está en rojo. Si buscamos en la página de Mouser, no lo tiene, porque se enlazan, este programa se enlaza con las páginas para revisar cuántos hay y el costo, por eso me lo arroja aquí. Se actualiza en tiempo real. Pues bueno, vamos a seleccionarlo. Ahorita no me interesa mucho si hay o no hay. Vamos a ubicarlo. Y me va a generar el símbolo esquemático. Este es el amplificador operacional 741. Ajá. Y aquí ya tengo los componentes. ¿Cómo hago las conexiones? Bueno, aquí tengo yo la opción de el que dice wire, place wire. Y igual que el ORCAD, aquí por ejemplo aparece una cruz cuando ya está correcto y podemos ir colocándolo, ¿no? Por ejemplo, este con este, a lo mejor con este. Y ahorita no estoy siguiendo algo, ¿no? Estoy nada más conectando. A lo mejor este llega hasta acá. Y este, no sé a dónde vaya. Aquí falta una tierra, ¿no? La tierra, pues hay que ponerla porque no. Aquí la tierra se tiene aquí arriba de los terminales, aquí vemos el de tierra. Si yo le doy clic derecho, tengo todas estas opciones. Tengo Place GND, Place BCC. Ahorita está por default, está Place GND, entonces yo lo selecciono y ya lo puedo conectar aquí. Lo puedo conectar acá. Y puedo ir haciendo todas mis conexiones, ¿no? Por ejemplo, quiero BCC. Le vamos a poner Place BCC Power, a lo mejor por acá la terminal número 7. No sé, por acá voy a poner un divisor de voltaje donde voy a conectar esta con este componente y aquí a lo mejor voy a alimentar este de acá, ¿no? Cualquiera de conexión. Ahorita estoy haciendo un diagrama sin mucho sentido, nada más para ver. Aquí es importante, bueno, voy a dejar todavía las terminales porque necesitamos conectores hacia el exterior y necesitamos conectores de BCC porque el BCC no es que se alimente ya de forma automática, hay que decidirle qué conector va a llevar. Puede ser un conector de estos, de los de la clavija, o cualquiera. Entonces, ahora sí, ya tengo el diagrama esquemático. Me voy a ir un poquito más rápido. Aquí en proyecto hay que salvar este schematic.doc, que es este de acá. Yo puedo salvar este o puedo salvar todo. Vamos a salvar solamente uno. Ahí está. Es que, bueno, sí le voy a dejar el nombre de default. Este va a estar asociado con el de abajo, pero ahorita no se va a trasladar todavía porque pues necesito asignarle numeración. Aquí, si se fijan, todos tienen C, signo de interrogación. Ajá. Entonces aquí lo que vamos a hacer es en Tools y en Update. Vamos a ver aquí el Annotate. El Annotation Schematic. Aquí para hacer la numeración en Annotation Schematic me dice cómo quiero que la enumere. Por ejemplo, R1, R2, R3, R4. Por default está bien el R1, R2, R3, R4. Cualquier numeración, ahorita no me importa. Puedo utilizar cualquiera de estas y decir actualizar cambios en la lista. Aquí aparece otro. ¿No? Actualizar cambios en la lista y ya les asignó el valor C1, C2, C13. Ajá. Aceptar cambios y crear run echo. Aquí me dice que el C signo de interrogación va a tener C1, C signo de interrogación va a tener C2. Son todos los cambios. Todo esto en el documento, en el esquemático. Ajá. Modificación, todos estos son modificaciones. Entonces aquí me dice en esta ventana
pues ya no nada más ejecutar cambios, o lo pueden validar, nada más para validar, ejecutar cambios, y pues cerrar. Entonces ya en automático yo puedo cerrar esto también, aquí aceptar los cambios y eco, ok, y cerrar. Entonces se fijan, ahora ya tiene la numeración C3, C2, se da la numeración ya de forma automática. Y ahora sí, ya en Design, puedo actualizar el PCB Document. El PCB Document es el siguiente archivo, el del PCB. Cuando yo le doy aquí, no puede ser, ¿por qué? Ok, no está salvado. Vamos a salvarlo todo, aquí con los discos. Se va a salvar el PCB Document, porque no lo tenía salvado. Se va a salvar el PCB Lib, que también no lo tenía salvado. Son los 4 archivos del proyecto. Y ahora sí, le voy a Design y actualizar Document PCB. Dice que va a agregar estos componentes al PCB y va a agregar estos archivos de netlist. Y lo mismo, aquí me dice validar cambios, va a salir una primera flechita, y ejecutar cambios, va a seguir la segunda flechita. Yo puedo dar este segundo y se hacen los dos previos y cerrar. Entonces ahora sí, ya puedo abrir mi PCB y los componentes que acabo de ver, aquí están. Ahora hay que acomodarlos en este espacio que va a ser nuestra tarjeta. De hecho yo puedo presionar la tecla 3, vamos a presionar la tecla 3 y ahorita se vería así, están en el aire, no están dentro de la PCB. La otra cuestión que vamos a ver más adelante es acomodarlos en este espacio. ¿Sí? ¿Ok? ¿Sí quedó claro? Bueno, pues le vamos a dejar hasta aquí. No sé si tengan alguna duda, pregunta. Revisan este video